llevar pescados a las mesas con unas cantidades de mercurio alucinantes y consumir ese mercurio a las familias. Para mí este es un relato de terror duro. Y puedes llegar a pensar que ¿qué hemos hecho para merecernos esto, ¿no? Para merecer este castigo? Parecía una enfermedad nerviosa, pero nadie podía decir de dónde estaba saliendo esto, solo que se estaba extendiendo por el cuerpo. No pasa nada, el mar es muy grande, tú tira ahí, tú está ahí, si eres muy grande el mar. Patatas Traigo con Enric Ruiz y Miguel Mateo. En esta historia os vamos a hablar de la enfermedad de Minamata. Es un cuento de terror sobre cómo la codicia industrial puede convertir la misma comida que nos sustenta en la maldición de nuestra propia familia. La bahía de Minamata era el corazón de una comunidad pesquera. Su sustento provenía del mar y la gente vivía en armonía con él. Sin embargo, entre los años 1930 y 1950, la Chiso Corporation, una planta química que fabricaba fertilizantes y plásticos, comenzó a verter sus desechos industriales en la bahía. Y entre esos desechos se encontraba un subproducto, el metilmercurio. Qué siniestro, ¿no? O sea, una empresa, me imagino, bueno, no sé qué te imaginas tú, si será consciente o inconscientemente, si será por codicia y por dejar dinero, si en esa época no eran tan conscientes de lo que podía liar tirar mercurio al agua. No me tires de la lengua. No te tiro de la lengua. Che, tú es que eres mal pensado, a lo mejor no sabían el daño que hacía el mercurio, hombre. Pero si tengo que apostar, les daba igual. Es solo un pueblo pesquero, ¿qué más da? Pasa nada, el mar es muy grande, tú tira ahí, tú está ahí, si es muy grande el mar. La verdad es que me creo la frase de el mar es muy grande, no pasa nada. Pero sí que pasaba. Porque vale, el mar es muy grande. Entonces el metilmercurio que va cayendo al mar, digamos que se va disolviendo. Esto como concepto químico, tenemos un gran volumen de agua. Estamos echando un poquito en relación a la cantidad de agua que hay aquí, en esta zona. Seguro que no pasa nada. Y nos olvidamos de que hay pececitos. Entonces lo que pasaba era que los peces pequeños se intoxicaban, los peces grandes comían peces pequeños y existe un proceso que se llama la biomagnificación, que básicamente es que el pez grande se alimenta de muchos peces pequeños que están todos contaminados, con lo cual la contaminación en el pez grande se magnifica. Y ahora ese pez grande, que vamos subiendo la cadena, llegará el momento en el que el buen pescador de ese pueblecito, que como tú has explicado es un pueblecito pesquero, que viven del sustento del mar, pues va a pescar ese pez contaminado y lo va a llevar a la mesa de casa. Y... ostras. Cuando ese pez llegaba a la mesa de la persona, la concentración que había de metilmercurio en ese pescado era miles de veces superiores a la que había en el agua. Para que veáis el efecto de la bioamplificación. Exactamente. Entonces, lo que era echar un vertidito al agua se acabó convirtiendo en llevar pescados a las mesas con unas cantidades de mercurio alucinantes y consumir ese mercurio a las familias. Para mí este es un relato de terror duro. Duro y... Efecto, da yuyu, ¿eh? Da yuyu. totalmente. El 21 de abril de 1956, una niña de 5 años fue examinada en el hospital de la fábrica de Chiso en Minamata. Los médicos estaban desconcertados, ¿no?, por los síntomas. La chica tenía dificultad para caminar, dificultad para hablar y sufría convulsiones. Bueno, es un caso. No sabemos qué le pasa, pero es un caso. El problema es que 2 días después, la hermana mayor de esta niña empieza a sufrir los mismos síntomas. Dices, a lo mejor ha pasado algo en la familia. Vamos a seguir que luego te meto el chiste que se me acaba de ocurrir. Horrendo. La madre se percató no solo de que sus 2 hijas estaban igual, sino que la hija de la vecina empezaba a expresar los mismos síntomas. Claro, aquí ya fue cuando empezaron a tirar del hilo. Y ya empezamos a tirar del hilo. Y además, si sumamos que los gatos callejeros que eran de la zona y que se alimentaban del pescado también empezaban a actuar de forma extraña, yo creo que aquí ya la gente empezó un poquito a hilar y a ver que aquí había gato encerrado, nunca mejor dicho. ¿Ese era el chiste? No, O sea, que todavía te estás guardando el de verdad. Este era el malo de no estoy calentamiento. guardando. No estoy guardando. Vale. Pues como tú dices, empezaron a hilar y entonces ya empezaron a ir casa por casa y empezaron a descubrir que había más casos en otros hogares de que se presentaban estos síntomas de problemas al andar, de problemas para hablar. Y empezaron a encontrar cada vez más casos. Los síntomas seguían subiendo, cada vez eran más aterradores. Pérdidas de visión, dificultades para hablar y caminar, espasmos incontrolables,
Parecía una enfermedad nerviosa, pero nadie podía decir de dónde estaba saliendo esto, solo que se estaba extendiendo por el pueblo. Claro, tú imagínate la situación, porque aquí tú y yo relatamos y ponemos ese contexto de un mar que se quiere vengar, de un mar cargado de mercurio. Pero olvidaros del mercurio, quedaros simplemente con que vas viendo que cada vez la población empieza a mostrar cada vez más síntomas y tú no entiendes nada. Y es algo que además da miedo, porque no sabes de dónde viene y puedes llegar a pensar que, oye, ¿qué hemos hecho para merecernos esto, ¿no? Para merecer este castigo. E incluso que siembren teorías de la conspiración. Pero es que el caso llegó a tal magnitud que llegamos a 2001, que es cuando se resuelven, cuando se puede recopilar oficialmente la información sobre esto que ha sucedido, cuando se publica oficialmente lo que ha pasado. Pensad que hasta el 2001 el gobierno japonés ignoraba todo esto. O sea, no es que lo ignorase, sino que lo pasaba por alto. Sí, Y hasta 2001, repetimos, entre los años 30 y 50 y hasta 2001, no se reconoció oficialmente este hecho, la esta enfermedad. enfermedad de Minamata. Y de hecho, hablamos de que en 2001 se reconocieron que 2.265 personas fueron afectadas por la enfermedad de Minamata. Pero es que se tiene conocimiento de que 10.000 personas, de que incluso hasta 10.000 personas fueron compensadas económicamente por la empresa que vertía estos residuos. Que hay que decir que la empresa durante mucho tiempo intentó decir que no, que no. Es decir, llega un Tú punto... imagínate, ahí viene mi chiste. Tú imagínate Venga, ese comité, esa reunión de directivos de la empresa, todos ahí, igual incluso alguno con espasmos, y todos ahí reunidos y, oye, ¿tú no crees que igual esto que está pasando tiene que ver con lo que tiramos al mar? Y allí un señor no emprende, no, 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 no. mm, Yo no veo el patrón, yo no veo la relación, la verdad, no. Eso es la gente que, las guarradas que come la gente que le ha sentado mal, ¿sabes? esto Nosotros es lo nuestro no. culpa de ellos, que no saben comer. Y por cierto, tenemos otra partida que desechar esta tarde, ¿eh? Tú sigue echando, que no pasa nada. No pasa nada si el mal lo traga todo. La verdad es que por datos, al final, ubicaros, son pescadores de un pueblo contra una gran corporación. Una gran corporación que niega sentirse causante de los hechos, a pesar de que cuando ya se empieza a tirar del hilo, y aunque hasta 2001 no se reconozca, pero en el camino intermedio se va tirando del hilo, se van encontrando más casos, se van analizando y se van llegando a conclusiones de que el origen va a ser ese, va a ser Mercurio y quién está echando Mercurio al mar. Pero es una lucha entre pescadores y familias pequeñas contra una gran corporación y un gobierno que, como ha dicho Enrique, se mantiene indiferente Un ante el gobierno que problema. se limpia las manos y que no te da ningún apoyo. Entonces Mm. es muy difícil, y más con el sistema japonés y de esa época, que pueda prosperar una denuncia colectiva de ese tipo. Sí. Y más si no tienes el apoyo del gobierno y el gobierno es como, no, pero aquí no ha pasado nada. Estos son casos aislados. Dos cosas, 2.200 casos aislados. 2.200 casos aislados. Ya por suerte se fue compensando poco a poco. Pero, pues tened en cuenta que las consecuencias no se quedan aquí, que las consecuencias más desagradables de este relato es que se afectó a las siguientes generaciones, que mujeres embarazadas que habían consumido esos pescados con mercurio dieron a luz a bebés con graves deformidades neurológicas y físicas por las secuelas del desastre de Minamata. Lo cual, como cierre a este segundo relato de terror, nos recuerda que la falta de control sobre estas grandes corporaciones provocan daños a innumerables familias. Y durante muchísimos, muchísimos años. Sí. Qué escalofrío, ¿eh? Y solo llevamos 2 de los 6 relatos de este libro negro del terror.